Dando Patria quiere agradecer de manera muy especial a todo el equipo de trabajadores, trabajadoras, al coronel Calzada, por este bello obsequio que me hicieron. ¿Miren? Un tremendo taburete Made in Anaco con roble traído de China, importado, que va a ser desde ahora en adelante nuestro auxiliar en el segmento de habladera de paja, como dicen algunos por ahí que nos ven, pues. El ministro lo que hace es hablar pura paja ahí en Cultivando Patria. Pero esa pajita, como decimos nosotros, a veces ayuda cuando uno consigue alguna oscuridad, la agarra así y le prende un fosforito y se alumbra el camino. Se alumbra el camino. Ahí está el perrito que no podía faltar, ¿ves? Nuestro perrito de Cultivando Patria, es una perrita. Y nosotros hemos venido comentando en los últimos programas algunos elementos teóricos sobre el desarrollo. Ese desarrollo, que nos han querido imponer desde el año 49, 20 de enero de 1949, cuando Harry Truman asumió el poder en los Estados Unidos, finalizada la Segunda Guerra Mundial, y que luego Naciones Unidas recogió en un documento e impuso al mundo y creó las instancias supranacionales para llevar adelante este modelo. Mencionamos una de ellas, la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, todas esas estructuras que por allí se han creado para simple y llanamente consolidar el modelo capitalista. Y Truman allí así destacaba tres elementos que se han asumido como una realidad, pues, para concebir el desarrollo, ese desarrollo que ellos impusieron. El conocimiento científico, el conocimiento técnico y el conocimiento, el saber, el saber. Y ese saber, recuerdo, y ese conocimiento y esa ciencia, recuerdo en un debate hermosísimo que dábamos por allá en el Ministerio de Planificación, cuando me correspondió llevar el Ministerio de Producción de Comercio con la profesora Yadira Córdoba. Estaba Yadira, creo que al frente del Ministerio de Educación Universitaria. Y Yadira nos hablaba de la ciencia pertinente, del conocimiento pertinente, de la técnica pertinente. Y hay un trabajo de Jürgen Habermas, de estos pensadores alemanes, en el marco del eurocentrismo, que también ha dominado nuestra cultura, sobre la ciencia y técnica como ideología. Y aquí ya hay un elemento de debate en el título del libro, ¿no? Un poco contradiciendo a Marx, que Marx decía que la ciencia y el arte no tenían ideología. Bueno, Habermas aquí hace una reflexión bien interesante en función de una obra que escribió Aldous Huxley, que se llama un ensayo, Literatura y Ciencia, Literatura y Ciencia. Y señala Habermas en la reflexión, el análisis que hace sobre la obra de Huxley, que entre otras cosas, el conocimiento científico, el saber científico, termina, una vez que define técnicas, que define procesos, termina construyéndose en una literatura, en unos códigos que conforman al final del juego el comportamiento, la cultura de un pueblo, Y ya vamos a hablar de algunos ejemplos de ellos. Por ejemplo, voy a citar aquí textualmente lo que dice Huxley en su obra y que luego analiza Habermas. Saber es poder, y la aparente paradoja es que los científicos y los tecnólogos, en virtud del saber que tienen sobre lo que sucede en ese mundo sin vida, que así llaman ellos el mundo de la ciencia, en ese mundo sin vida de las abstracciones e inferencias, yo añado entre paréntesis científicas, han llegado a adquirir el inmenso y creciente poder de dirigir y cambiar el mundo en el que los hombres tienen el privilegio y sufren la condena de vivir. Es decir, en el día a día, Esta reflexión la hago trayendo un poco aquel discurso de Truman en el año 49, ¿verdad?
de cómo se nos quiso imponer un modelo sobre la base de la dependencia tecnológica que esas élites de poder mundial, bueno, tenían en ese entonces, porque este complejo industrial que estamos acá impulsando, obra iniciada por el comandante Chávez y de alguna manera pues impulsada por el compañero Nicolás Maduro, tiene entre otras cosas la necesidad y la obligación y el compromiso de la empresa y del país amigo que nos está apoyando en este desarrollo de la transferencia tecnológica, de la transferencia tecnológica. Y esa tecnología y esa transferencia tiene que ser pertinente con la realidad de esta parroquia, de este municipio, de este estado, de esta región del país, de este continente, porque de alguna manera va a permitir a los países, tanto del Caribe como de la región continental de Sudamérica y de Centroamérica, poder tener acceso a productos e insumos de buena calidad, de alta tecnología y que no van a tener que depender de otras potencias. ¿Por qué razón? Porque simplemente nuestras economías, la de nuestros países, son economías complementarias, complementarias. Y más bien nosotros lo que tenemos es que con la cultura, con las raíces, con la forma, con los esquemas como trabajamos en la región oriental, en Venezuela, en Sudamérica, ir fortaleciendo y dándole el uso adecuado a esos equipos tecnológicos que están allí. Un ejemplo de ello, por ejemplo, el turborreactor que aquí está instalado para suministrar toda la energía que esta planta requiere, tiene capacidad para alimentar electricidad del municipio también, porque se diseñó con esas condiciones, que se puede incorporar una parte de su generación eléctrica, que puede ser por gas, porque aquí es una zona de mucho gas, puede ser por diésel, porque aquí producimos diésel, ¿verdad? Y puede ser por otro suministro de energía alternativo, tiene suficiente capacidad de generación para poder llevar adelante una atención a una porción del territorio de Anaco, de Anaco. Esa es parte de la concepción pertinente de las tecnologías en la aplicación en las regiones o en los espacios geohumanos. ¿Y para qué se hizo? Se hizo para avanzar en los espacios productivos, en donde nosotros tenemos grandes potencialidades. A escasos kilómetros de la siderúrgica del Orinoco, a escasos kilómetros de las plantas de Jose que está por aquí, a escasos kilómetros de nuestros grandes ríos y de nuestros puertos, en un epicentro que irradia hacia grandes regiones del país vinculadas a la agricultura, a la metalmecánica, a la energía, a los hidrocarburos, para que alimente los requerimientos de la faja del Orinoco. Entonces, allí hay una pertinencia importante. Algunos llegaron a creer que era que nosotros en la Revolución Bolivariana negamos el conocimiento. No, al contrario. Lo que sí creo que es importante tener claro es que tenemos que apuntar hacia un conocimiento pertinente para evitar caer en eso que Habermas aquí describe, de que no te vayan a imponer unos elementos culturales que conviertan a un objeto más importante que al sujeto. Creo que se me está cayendo aquí el perolito este. Más importante que el sujeto. Porque ese objeto impacta a ese sujeto. Y ahí hay un ejemplo, mire, los celulares. A veces tú no sabes quién es más importante, si el celular o el ser humano que está a tu lado. Porque tú estás en una reunión y todo el mundo está con la cabeza para abajo jurungando el celular. Porque además esos elementos, a veces tóxicos, que aporta la ciencia y la tecnología, comienzan a generar procesos de deshumanización. Es decir, de desvinculación del ser humano consigo mismo, con lo interno, con su yo interno. Y en palabras de Daniel Stulin, pues, de esa deshumanización iremos transitando hacia la transhumanización, es decir, hacia la construcción. Fíjense ustedes lo que estoy diciendo aquí medio
medio grosero, con esta camarita que está aquí, medio grosero. Transhumanización, es decir, construcción de seres humanos. Construcción de seres humanos, no el parto de seres humanos. O sea que una pareja, por relaciones afectivas, se juntaron, procrearon a un niño, a una niña, a un ser humano. Ahora esos niños y esas niñas los van a querer producir en laboratorios con genética especial, como si fuera un toro de esos carora bien fuerte o robusto, una vaca de esas Holstein bien robusta, seres humanos que van de alguna manera a atender un poco lo que este novelista de la India, por cierto, Eric Arthur Blair, mejor conocido por todos como George Orwell, que era su seudónimo, escribió en una novela, 1984, esa sociedad que Orwell, homogeneizada, construida en un laboratorio, que obedecía a una cultura única, donde desaparecía la diversidad. Bueno, es lo que están intentando hacer, primero deshumanizando con la ciencia y la tecnología, y luego aplicando esa ciencia y tecnología para construir sociedades futuras sometidas a lo que él, en esta novelita que me la regaló una gran amiga, por cierto, La rebelión de las granjas, que es una sátira que él hace, en principio, al sistema soviético de entonces, a los regímenes totalitarios que tenían que ver pues con la supresión de la libertad, de acuerdo al planteamiento que hace Orwell acá. Pero sería interesante revisar esta obra en la coyuntura actual de la historia del planeta, de cómo un sistema que pretende ser hegemónico en el mundo intenta sobre la base de la desvirtuación de la realidad, es decir, creando unas realidades virtuales, genera antivalores en el ser humano, el egoísmo, la envidia, la traición, la corrupción, la imposición de sus verdades con su aparato mediático, ¿verdad? Y provoca luego la violencia. Eso que hicieron aquí los cerdos, que fueron los que condujeron esta rebelión en la granja del señor Jones, por allá en un poblado de la Gran Bretaña de entonces, y que Orwell de manera magistral, como siempre escribía, pues, plasma en esta novela. Cómo corrompen al poder, cómo lo corrompen, cómo aquella persona que le dan un espacio para que lo conduzca, lo dirija, termina distorsionando por la ambición del poder, quizás por la misma naturaleza de ese poder, que es de carácter acumulativo, al igual que la riqueza, termina corrompiéndose y desvirtuando y desviando las razones fundamentales, sustantivas, que en ese espacio de poder le dieron. Por eso nosotros hoy quisimos, como pegando un brinco de Truman a las Naciones Unidas, a Habermas. La próxima semana vamos a traer alguna obra de Ludovico ahí bien buena. Y aterrizamos en este librito, que este librito lo lee usted en un día. Es bien sabrosito. Y además la letra es grandotota, así como para nosotros. Nelson Moreno, que tiene una presbicia como de 2.5. Bueno, esta letra es ideal, pues. Grandotota y negrita. En este librito hay algunas reflexiones sobre esas distorsiones del poder que evitan que los pueblos avancen. Y por eso nosotros siempre hacemos ese llamado, pues. Lo que puede contrarrestar el efecto de esa perversión de la ciencia y de la tecnología impuesta, de esos antivalores que siembra ese modelo, es la conciencia de clase, es la conciencia social, es la conciencia revolucionaria, es la conciencia de patria, cultivando patria. Así somos Venezuela, así somos tricolor. Mi nombre es Duilio Méndez, productor de la subregión Guajira. A mis compañeros de agricultores, que no nos quedemos en la casa. Vamos a salir al campo a trabajar. Nosotros los zulianos somos trabajadores y creemos en este país.
Vamos a sembrar para que cosechemos. Así somos tricolor.